capítulo 17, versos 7 y 8, hermanos, vamos a hablar. El tema es la confianza en Dios. Oiga, la confianza en Dios. Esa seguridad que Dios quiere que usted y yo tengamos de que Él es un Dios inamovible, de que Él es un Dios que no cambia, de que sigue siendo Dios. Hablar de confianza, hermanos, es hablar de ese apoyo, ¿verdad? De ese apoyo espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad, en los momentos, hermanos, de pruebas difíciles. Saber que Dios está ahí con nosotros, hermanos. Saber que Dios nunca nos ha desamparado. Saber que Dios dijo y lo que Él dice es verdad. Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, eso quiere decir que Dios va a estar hasta el último momento, va a estar con usted, va a estar con su servidor, que yo expire, ¿verdad? Y salga el último quizás cantidad de oxígeno de mis pulmones. Hasta ahí va a estar el Señor, o hasta cuando Él venga por su iglesia, si es que estamos vivos. Entonces, hermano, hablar de esa confianza es hablar de esa bendita esperanza. Esa esperanza, hermanos, viva que usted y yo debemos de tener, de que Dios es un Dios fiel. Por eso quiero que vayamos, hermanos, dice la palabra del Señor. De entrada aquí hay bendición. Dios es un Dios que bendice. Dice así en el verso 7, bendito, dice, el varón. Ahí va usted también, hermana, ¿verdad? Ahí vamos todos los que en verdad confiamos en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso quiere decir que ayer usted confió en el Señor, hoy sigue confiando en el Señor y mañana usted va a seguir, hermano, apoyándose en el Señor, que dijimos que es sinónimo de confianza. Entonces, hermano, y cuya confianza es Jehová, dice, porque, hermano, será. Esto me agrada. Será. Está hablando no de ayer, no de hoy, está hablando de un futuro precioso y glorioso que Dios tiene para ti, que Dios tiene para sus hijos. Será, dice, como árbol plantado, dice, junto a las aguas. Hermano amado, imagine, qué precioso esto. Un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Está hablando de, hermanos, no de las raíces que tenemos ahorita, ¿verdad? No las de las raíces que teníamos ayer, sino de las raíces que vamos a echar, hermanos, en un futuro, de cómo tú y yo nos tenemos, hermanos, que afirmar en el Señor, porque las raíces sirven para afirmarnos. Cuando tú y yo ponemos la confianza en el Señor, hermano, tú estás estabilizando tu vida, la vida de tu familia, la vida de todo lo que hagas, hermano, tú lo estás ahí cimentando bien. Entonces, eso significa raíces. Dice que, hermano, junto a las corrientes echará sus raíces y no, dice, verá cuando viene el calor. ¿Sabes tú que el calor es desesperante, es sofocante? No. Un buen cristiano, un buen hijo e hija de Dios que confía en el Señor, hermano, nada le va a sofocar. Nada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, está donde debe de estar. No le sofoca el calor. Cuando viene el calor, dice, hermanos, no, ni lo va a ver, ¿verdad? Y dice, sino que su hoja estará verde. Eso quiere decir, hermanos, que su rostro no va a cambiar. Al contrario, hermanos, los que confían en el Señor, su rostro se va a ver cada día más hermoso, ese rostro. Precioso, hermanos. Bello el rostro del que confía en el Señor. No va a evidenciar, hermanos, los problemas que tiene. No va a evidenciar las limitantes tal vez que en ese momento está viviendo. No, él está, hermanos, verde, como ver una plantación, como ver una planta, mejor dicho, en pleno verano, en plena sequía, hermano. Y dice, y en el año, hermano, de sequía no se fatigará, ¿verdad? No va a cambiar, no se va a ver que se marchite de ninguna manera. No va a haber fatiga, ni dejará, dice,
de dar frutos. Cuán importante es este proceso. Vamos a orar para que Dios, hermano amado, nos bendiga, para que Dios nos ayude a creer, a confiar cada vez más y más en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias porque eres un Dios fiel. Te damos gracias porque eres un Dios grande y poderoso. Te damos gracias porque eres un Dios verdadero, Señor. Te damos gracias, Señor de la gloria, porque hasta aquí hemos visto tu fidelidad. Y Señor, no nos va a dejar hasta aquí. Sabemos que usted nos ha traído hasta acá. Podemos decir Ebenezer. Y Dios de la gloria, usted nos llevará. Porque lo que usted inicia, usted es fiel en completarlo. Eso lo declaramos, eso lo creemos, eso lo vivimos, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias porque usted guía, Señor, nuestros pasos de nuestra vida a esa victoria, Señor, a ese lugar de bendición. Es en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que lo creemos y lo recibimos. Amén y amén. ¿Puede usted ponerse cómodo ahí en la comodidad de su hogar, hermano amado? Gracias por estar conectados, hermanos, en esta preciosa dimensión. Invite a otros, le invitamos a que haga la invitación a otros que tal vez usted sepa que pueden realmente recibir esta bendición. Va a ser de grande bendición, es verdad, no estamos reunidos en el templo, hermanos, este lugar físico que Dios ha proveído. Usted sabe las causas por las cuales no lo estamos haciendo. Muy pronto creemos que lo vamos a hacer, pero qué bueno es que estemos a través de las redes sociales. Hemos dicho siempre que las redes sociales bien usadas son de bendición, ¿verdad? Son de bendición. Las redes sociales mal usadas son las que es todo lo contrario, porque ahí hay de todo, pero qué bueno es que hoy en día lo utilicemos para honra y gloria del Señor. Entonces, hermanos, la confianza en Dios, esa seguridad, ese apoyo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que poner en el Señor, ¿verdad? Esa esperanza genuina. A mí me encanta un coro que lo cantamos muy a menudo, estoy confiando, Señor, en ti, dice ese coro, ¿verdad? Y hay una parte donde dice, si el sol, dice, llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor porque me va a ayudar, dice esa estrofa de ese coro de adoración. Entonces, hermano, es algo precioso, hermanos, cada día, cada uno de nosotros, evaluar esa confianza en el Señor si está creciendo. Porque una de las cosas que a Dios le agrada y que a nosotros nos conviene es que cada día nosotros nos hagamos una evaluación así bien sincera para con nosotros mismos, hermanos, y veamos si esa confianza en el Señor está aumentando, hermano. Porque déjeme decirle que todo lo que está aconteciendo hoy a nuestro alrededor tiene un propósito de Dios, hermano. Tiene, hermanos, un objetivo de Dios, un objetivo divino para que su pueblo, hermanos, aprendamos día con día a confiar más y más y más en el Señor. Estamos viviendo tiempos angustiosos, hermanos, tiempos de zozobra, tiempos, hermanos, difíciles, ¿verdad? Salimos a veces a comprar los alimentos de primera, las cosas de primera necesidad, hermanos, y no sabemos si podemos ser contaminados, podemos ser, hermanos, quizás personas que podamos contaminar a otros. Entonces, solo Dios, hermano. Yo hablaba con alguien y me dice, no, estamos viviendo tiempos donde solo Dios, ¿verdad? El Señor dijo que se va a necesitar la fe, hermanos. El justo, dice, por la fe vivirá. Y eso es lo mismo que yo le quiero predicar bajo la unción del Señor, hermanos, de esa confianza que tenemos que necesitar cada día más y más, más y más, confiar en el Señor, tener esa esperanza, hermanos, que Dios
ha estado con nosotros, está con nosotros y va a estar con nosotros mañana. Ahora, eso no nos lleva, hermanos, a irrespetar la ley. Eso no nos tiene que llevar, hermanos, a un libertinaje. No nos tiene que llevar a ser irresponsables de ninguna manera. Dios, hermanos, dice que nosotros, hermanos, somos sabios. El sabio dice, ve el mal, hermanos, y se aparta. Es una realidad. Eso se llama prudencia, hermano amado. No es porque diga yo soy un hijo de Dios y usted ve que hay una balacera por ahí y como yo tengo la confianza en Dios voy a pasar por ahí. No dice Dios que usted es acerado. No, usted tiene que buscar otro camino. Todo eso nos lo enseña el Señor y necesitamos realmente ser responsables. Necesitamos tener la sabiduría de Dios, hermano amado, para realmente vivir como Dios nos manda a vivir. En cuanto a la confianza en Dios, hermano, esto ha sido así de todo el tiempo, según la historia bíblica, hermano. ¿Se acuerda usted de Abraham, hermano? Abraham, cuando Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo, hermano, ¿verdad? Que lo iba a bendecir hermanos, con toda una familia. Y era un hombre ya de avanzada edad. Su esposa, hermanos, le hizo burla. Ya sabía por qué, ¿verdad? Ya tenían cerca de los 100 años ambos. Mas sin embargo, hermanos, nació el hijo de Abraham, Isaac. Hermano amado, llegó un momento donde el Señor se lo pidió que lo entregara en sacrificio y allá iba Abraham con su único hijo, hermano amado, especial para él, a sacrificarlo para el Señor. Y justo cuando todo estaba listo, el altar, hermanos, el sacrificio que era Isaac creía que era algún qué sé yo, el macho cabrío ahí, hermanos, que tenían que ocupar algún animalito, ¿verdad? Pero era él. Y justo cuando él iba, hermanos, a enterrar el cuchillo sobre Isaac, Dios le dijo, detente. Hermanos, Abraham no le dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pides esto? Él confiaba en el Señor. Él sabía que se ofrecía a su hijo en sacrificio. Sabía que Dios, hermanos, tenía un plan. Podía hacer cosas preciosas para él, hermano amado. Y ese es el Dios de Abraham, el Dios de cada uno de nosotros, hermano. Y eso es así, de esa manera que nosotros tenemos que aprender a confiar en él. Moisés fue otro hombre, hermano, que puso la confianza en él, a pesar de que tenía, humanamente hablando, todo su futuro, hermanos, casi preparado a sus pies, hermanos, ahí criado en el palacio de Faraón, quizás candidato a ser Faraón, hermanos. Él despreció eso. Él, hermano, buscó realmente seguirle creyendo a Dios, vivir para Dios, y tuvo que salir, hermanos, huyendo de Egipto, hermanos. Y ahí usted sabe cuando el Señor lo llama. ¿Por qué razón? Porque nunca perdió la confianza Moisés. Otro hombre, hermanos, digno de imitarlo fue Daniel. Daniel, cuando, hermanos amados, se dictó aquel decreto, ¿verdad? Que, hermanos, que allá, o cuando él estaba en Babilonia, hermanos, Daniel fue metido, hermanos, al foso de los leones. Y qué tremendo, hermanos, la obra del Señor. Él nunca dudó, hermanos. Él creyó, confió en el Señor, que aún estando con los leones durmiendo ahí toda una noche, hermanos, Dios lo iba a salvar. Y Dios, hermanos, quizás, ¿qué hizo el Señor? Los convirtió esos leones en vegetarianos, o que ya no carnívoros, pero no tocaron a Daniel, hermanos. Cuando los 3 hebreos, que justamente iba ahí Daniel, hermanos, le dijeron que los iban a echar al horno de fuego, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos amados, esos hombres confiaban en el Señor, pero no quisieron adorar la estatua, hermanos, que había construido Nabucodonosor, ¿verdad? Porque ellos tenían una fe, una confianza, una determinación, un carácter bien definido. Sabían en quién habían creído, sabían que en ese que habían creído los podía salvar en su preciso momento. Y si no los salvaban, dijeron, pues ellos aún iban a seguir creyendo, hermanos. Y ese horno fue calentado 7 veces más de lo normal, a tal forma, a tal extremo, hermanos, que los que lanzaron a estos hombres al horno de fuego se quemaron, porque el calor era tremendamente insoportable. Y hermanos, ahí el Señor los
salvó. Hombres que confiaron en el Señor, hombres que no fueron defraudados por ese Dios que usted y yo, hermanos, también estamos confiando en Él. ¿Se acuerda usted de Pablo y Silas, hermano? Allá encarcelados en Filipo, hermano amado, encadenados en la cárcel de más adentro, dice, ahí ellos a medianoche, hermanos, confiando en el Señor, y esa confianza en el Señor les llevó, amado pueblo de Dios, a cantar himnos, hermanos, a glorificar al Señor. Y la palabra de Dios dice que todos los presos que estaban ahí, hermanos, confinados, oían los coros que ellos estaban cantando, hermanos. Algunos quizás dijeron, están locos, deberían de estar durmiendo. Pero, hermano amado, ellos no se quejaron de las circunstancias, hermanos, que estaban soportando, de las cuales habían sido sometidos. Ellos lo que querían era glorificar a su Dios. Ellos lo que querían evidenciar era que el pueblo supiera que ellos confiaban en Dios, hermanos. Y Dios, todo lo que está permitiendo hoy en día a nuestro alrededor en este mundo, es para que la iglesia demuestre que sí, efectivamente confía en el Señor, que no ha perdido esa confianza divina, que cada día Dios está con nosotros y Él se va a glorificar. Bendito sea el Señor. Quiero, por favor, que vayamos, hermanos, a ver algunos requerimientos para que esa confianza se mantenga. Vaya conmigo, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, por favor. Esto está en el Nuevo Testamento, carta a los Hebreos. Hermanos, el pueblo judío en la diáspora, ahí fue escrita esta carta cuando ellos estaban ahí. Bendito Dios, siempre hubo la palabra del Señor. En el capítulo 10, verso 35, Dios nos da unas recomendaciones que hay que tomarlas muy en cuenta, hermanos. Hay que considerarlas, porque es muy peligroso si tú y yo no las consideramos, no las tenemos ahí muy cerquita de nuestra mente y de nuestro corazón, hermanos. Si Dios las ha dejado acá escritas, es porque, hermano amado, puede suceder. Dice aquí la palabra del Señor en el verso, hermanos, 35 del capítulo 10. El Señor dice claramente: no perdáis, dice, pues vuestra confianza. No perdáis, dice el Señor. ¿Qué idea le da eso, hermanos? Cuando dice el Señor no perdáis, hermano, es que puede extraviarse esa confianza. En un momento determinado, hermanos, puede estropearse esa confianza que decimos que tenemos con el Señor. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Puede separarse de nosotros esa confianza, hermano. No perdáis, dice. ¿Y cómo, hermano amado, no vamos a perder? ¿Qué es lo que nos va a dar garantía, hermanos, de no perder esa confianza en el Señor? De cada día alimentarnos con la palabra del Señor. De cada día, hermanos, en todo momento ir en oración al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Señor, está difícil esta situación. Señor, no entiendo. Eso es, hermanos, mantener esa vivencia con el Señor para no perder esa confianza. Porque no perdáis, pues, dice, vuestra. Hermanos, usted tiene que velar por la confianza en el Señor. Yo tengo que, hermanos, velar, hermanos. Esto es bien personal. Esto es bien personal. Dios, hermano, Él no hace sección de personas, de decir: tú me caes bien, te voy a dar más fe. No, amado hermano. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe, hermano, se aumenta cuando tú y yo dejamos accionar el bendito Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú y yo no lo apagamos, cuando tú y yo no lo contristamos, cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios a la luz, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir incrementando cada una de nuestra fe, hermano. Y necesitamos, déjame decirte, y te lo digo en el nombre del Señor, que vamos a necesitar, hermano, más fe, más confianza en el Señor. Vienen días difíciles, hermano, sobre la humanidad, sobre el mundo entero. No es cuestión que solo sobre este país, no, sobre todos los países del mundo vienen días difíciles. Ya no hay una solución humana.
humana. No quiero asustarte, no quiero ser fatalista, pero ya no hay una solución humana. Los líderes mundiales, hermanos, no hayan que hacer. Claro, se está pensando en la unión, ¿verdad? Porque dice un dicho por ahí que la unión hace la fuerza. El problema es que no están tomando en cuenta a Dios en esa unión. Ese es el error y es lo que la iglesia tiene que realmente abrir los ojitos, hermano, el entendimiento y decir con quién los líderes mundiales están haciendo esa unión, porque quieren fortalecerse, la economía, levantar, hermano, los gobiernos, sus economías, hermanos, de cada gobierno, que solo se habla de dinero y dinero y dinero. Déjame decirte que solo en este país, en las últimas notas, hermanos, las estadísticas dicen que son más de 33 millones de personas que han perdido su empleo, hermano, y estas personas tienen que responder a sus necesidades, hermano amado. Todo eso es detrimento de la economía. Los gobiernos no saben qué hacer, los gobiernos quieren dar más dinero, pero déjame decirte que si no hay producción, el dinero va a perder el valor y va a llegar un tiempo, como lo dice la Biblia, que la gente, hermanos, va a querer comprar, pero no va a haber el producto que necesitamos para vivir, hermanos, y el dinero va a estar en las manos de la gente. Entonces todo ello, hermanos, nos lleva a que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, debemos estar preparados, hermanos. Debemos de estar enseñados de que estos tiempos vienen y que tú y yo sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién estamos confiando y sabemos en quién vamos a confiar el día de mañana. Por eso no perdamos, dice, pues vuestra, hermano, tu confianza en el Señor. Yo tengo mi confianza en el Señor y eso es lo que va a marcar, hermanos, esa diferencia en el verdadero hijo de Dios a aquel que no ha creído en el Señor. Entonces, esa que es confianza, decíamos, esa seguridad, hermanos, ¿verdad? Donde tú, papá, mamá, vas a transmitir a tus hijos, ¿verdad? Que esa seguridad es real en tu vida y ellos van a decir, si papá y mamá tienen esa seguridad, yo quiero de esa seguridad, porque esa seguridad es la que nos va a llevar a estar firmes, hermanos, a estar esperando, hermanos, el día glorioso donde el Señor se va a manifestar. Necesitamos ese apoyo. Déjame decirte que día con día Dios pone en mi corazón que te diga que día con día lo vas a necesitar, y por eso es bien importante, hermano, que estés pendiente del mover de Dios en esta tierra, en tu corazón también. Es una bendita esperanza. No perdáis, dice el Señor, pues vuestra confianza. Eso no se nos olvide esto, hermano. Dice, ¿por qué razón, hermano? Porque dice que tiene grande galardón. Tiene grande galardón. Hablar de grande, hermanos, es hablar de que sobrepasa las expectativas que tú y yo podríamos tener en este momento, hermano. Yo te digo honestamente, Dios me sorprende día con día, ¿verdad? Yo creí en un Dios quizás más pequeño, quizás conforme a mi mente o a mi imaginación, pero Dios es un Dios grande, hermano, que te da cosas más de las que tú imaginas. Y claro, producto de qué, de confiar en Él. De confiar en Él, hermano. Dice que eso agrada a Dios cuando tú confías en Él, hermano, a ojos cerrados, ¿verdad? Incondicionalmente, hermano, decir yo confío en el Señor, pero no es esa confianza solo de palabra, hermano. No, es una confianza que nos lleva a demostrarlo con hechos, hermano. Yo veo, por ejemplo, hoy en día estoy, como dicen los hermanos de México, calando al pueblo de Dios, hermano. Pueblo, hermano, que aunque yo no lo vea, yo lo único que sí sé que Dios lo está mirando. Hermano, ahí vienen, hemos preparado una cajita especial allá afuera, ¿verdad? Por si nosotros estamos dentro, está cerrada la iglesia, se abre ya la puerta, el portón. Hermano, ahí vienen los hermanos a depositar un sobre, ¿verdad? A veces no es el que nosotros acostumbramos, ¿verdad? El que tenemos diseñado,
empeñado, pero ponen un sobre ahí, hermanos, y yo me deleito llenando el sobre para el cual entramos como conforme lo dice la organización que tenemos. Hermanos, digo, estos hermanos están confiando en el Señor. Esta es una muestra de que están confiando en el Señor. Cuando alguien me llama y me dice, pastor, oímos el mensaje, nos gustó el mensaje, fue de bendición el mensaje, digo, estos hermanos están confiando en el Señor. Hermano amado, eso es parte de la confianza, pero no es que yo confío en el Señor, sí, pero ¿dónde está? A lo mejor quizás en el lago, en el río, quizás viendo una movie, en lugar de estar oyendo de la bendita palabra del Señor. Ya le dije, confiar en el Señor que trae grande galardón, hermano. No es solo de palabra, hermano. Santiago dijo, miren, no me sean solo oidores de la palabra, sino hacedores de ello. Entonces, cuando habla de grande el Señor, hermanos, habla de grandes dimensiones, ¿verdad? Que Dios te va a bendecir tridimensionalmente, hermanos, más de lo que imagina. Dice, cuando habla de grande, hermanos, está hablando de algo que nos va a sorprender. Y a mí, en verdad, me sorprende nuestro Señor. Ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Galardón son recompensas, hermanos. Galardón son premios que Dios tiene. Ya hemos dicho antes que cuando el Señor venga, dice que va a traer su galardón con él, hermano. Va a traer esos premios, esas premiaciones para todos aquellos, número uno, que confiamos en él, hermanos, incondicionalmente. Número dos, para aquellos que esa confianza, hermano, nos llevó a servirle a él por sobre todas las cosas. Para aquellos, hermanos, que en momentos de dificultad se manifestaron de una u otra manera, hermano, no perdieron el rumbo, no se enfriaron, sino al contrario, hermano, buscaron maneras, como aquel jovencito, hermano, que le decía yo hace unos días atrás, que, hermanos, estaba estudiando en la universidad y el lugar donde él vivía, un lugar remoto fuera de la ciudad, hermanos, el internet, la señal del internet no llegaba bien a su casa, ¿verdad? Y ¿qué hacía él a la hora de la clase, las clases en línea? Se subía a un árbol, hermano, este jovencito, y ahí con su cuaderno, ahí con su lápiz, ahí con su celular, hermano, subido en el árbol, ya parecía Zaqueo, hermano amado, ahí él haciendo diligencia, porque él quería ser, dijo, creo que comunicador, dijo él, ¿verdad? Cuando sacara sus estudios. Qué precioso, hermanos, esa actitud. Qué bueno que esa actitud tú la demuestres, hermanos, porque confíes en el Señor. Vas en oración y le dices, Señor, en esa confianza que tú has puesto con él, en esa seguridad, hermano, y le dices, Señor, en estos tiempos difíciles que tú has permitido que tu iglesia viva, ¿qué tengo que hacer, Señor? Dios te va a hablar y te va a decir, lee la Biblia todos los días, reúne a tu familia, habla de mí, medita en mí. Cuando esté la aflicción, cuando esté el problema, cuando estés en la ociosidad, cuando venga la adversidad, ve y reúnete. Ahí Dios se va a manifestar. Eso es confiar en el Señor. Eso es confiar en el Señor. Estar orando, hermano amado, para que Dios permita que su iglesia viva quieta y reposadamente sobre esta tierra. Claro, mira por qué te digo esto, porque dice acá la siguiente parte, el siguiente versículo, hermano amado, en el 35, veamos por favor, dice, porque hermano amado, no perdáis vuestra confianza, dice que tiene grande galardón. 36, porque es necesaria, dice, la paciencia. Es necesario, hermano. No te impacientes. Dígale al que tiene ahí a la par, quizás tu esposita tiende a momentos a impacientarse, o quizás tu esposo, o quizás tus hijos se están impacientando. Dile, no te impacientes. Esperemos. Esperemos, Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar. Nos ayudó ayer, nos está ayudando ahora, nos va a ayudar mañana. Hermano, hay en países donde llevan ya casi mes, 15 días, ya van a tener 2 meses, donde los han llevado al encierro en sus hogares. ¿Usted cree que no hay desesperación? Si nosotros aquí con una grande bendición en este estado, hermano amado, pues no hemos llegado a esos extremos. Bendito sea el Señor, la honra y la gloria sea para el Señor. Mas sin embargo tenemos que limitarnos, hay algunas limitaciones a efectos de ver de cómo contrarrestar, hermanos, el contagio. Mas sin embargo hay momentos
momentos, hermanos, de desesperación. Hay momentos que uno quiere gritar, hay momentos que uno quiere correr, hay momentos que quizás uno quiere llorar, hermano. Yo a veces me han rodado lágrimas, pero hermano amado, en la presencia del Señor, y le digo: Señor, qué precioso eres tú, qué bello realmente es confiar en el Señor. Entonces, hermano, no, es necesaria la paciencia, es indispensable, hermano. Hace falta en tiempos, hermano, de dificultades, hermano, ¿verdad? En tiempos donde hemos estado acostumbrados, nos hicieron acostumbrar, nos acostumbraron a la fuerza, a que todo es rápido, hermano, a que todo así de inmediato. Tú ibas allá, hermano amado, al supermercado, ¿verdad? Y veías que la cajera o el cajero ahí, quizás un muchacho que recién está aprendiendo, hermano, y tú veías que se equivocaba y que mandaba a llamar quizás a su líder o al manager, y tú ibas para la otra cola, hermano. Ahora no, hermano, ahora tienes que guardar una distancia, ahora todo tiene que ser con paciencia, hermano. Todo tiene que ser con paciencia. He visto cómo muchos van al supermercado y todas las cosas que traen las lavan, hermano, cuando las van a meter al refrigerador. Algunos se burlan, ¿verdad? Algunos les da risa, pero hermanos, son parte de los lineamientos. Vamos a tiempos donde, hermanos, vamos a tener que hacer cosas que nunca las habíamos hecho. Eso, estarse lavando a cada ratito, hermano. Eso que te digan: no te pases la mano por la cara, hermano. Todo eso tenemos que, hermanos, acostumbrarnos. Todo eso requiere de una grande paciencia, requiere, hermanos, ¿verdad? De humildad. No podemos confiar en Dios, hermanos, sin paciencia. No se puede, no se puede, ¿verdad? Por eso dice: es necesaria la paciencia, hermano. ¿Y qué es paciencia, hermano? Yo creo que la paciencia es una especie así como de una resignación, hermano, ¿verdad? Así lo quiere, Señor, así lo voy a hacer. Hermano amado, todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron paciencia para esperar, hermano. Y déjeme decirle que los que murieron antes de nuestro Señor Jesucristo murieron, hermano, esperando con paciencia hermanos, el diseño de Dios para sus vidas. Entonces, hermanos, paciencia es esa capacidad para esperar tranquilamente, ¿verdad? Es una capacidad que Dios nos pone en nuestro corazón para esperar como se debe de esperar, hermano. Porque esperar, hermanos, tronándose los dedos, esperar, hermanos, mirando para todos lados, rascándonos aquí y la frente y aquí, desesperar. Así no es esperar, hermano. Esperar es, hermano amado, estar haciendo lo que a Dios le agrada, como si realmente todo lo tuviéramos, pero que estamos esperando tranquilamente, dice. Tranquilamente, hermano. Esa es una capacidad que Dios da, hermano. Esa capacidad para esperar. Muchos estamos esperando algo. Quizá tú en este momento estás esperando algo, pero hermano amado, qué precioso que mientras tú esperas esa bendición o esa petición que tienes al Señor, estés haciendo lo que a Dios le agrada, hermano. Estés concentrado en lo que Dios te ha puesto a hacer, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios, hermano. Que como que hagamos caso omiso, que estamos esperando algo, pero que nosotros estamos haciendo para que ese galardón llegue, hermano, para que esa bendición venga a nuestra vida. Es necesaria, sí. ¿Por qué razón? Dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Vete cómo realmente la confianza es necesaria. Vete cómo la confianza necesita de la paciencia. Es necesaria la paciencia para que tú y yo podamos hacer la voluntad del Señor. Aquí está hablando para que habiendo hecho, ¿verdad? Como de un pasado. Pero qué bueno que diga: para que esté yo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermano amado, es necesario habiendo hecho, ¿verdad? Habiendo, hermanos, realmente efectuado, ¿verdad? A través de la obediencia, habiéndonos ocupado, hermano, habiendo desempeñado. Qué bonito es que pudiéramos hacer un análisis cada uno de los que pertenecemos a la iglesia y decir: ¿qué he hecho hasta este momento para el Señor? ¿Qué he hecho de verdad para que la voluntad de Dios sea real en mi vida? ¿Verdad? Porque aquí está hablando de habiendo hecho, hermano. Imagínate, hablamos, creo que fue el viernes, de que debemos prepararnos, hermano amado,
para el encuentro con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos manda, nos aconseja que nos preparemos, ¿verdad? Y decíamos de que tenemos la costumbre que no es buena, especialmente nosotros, nuestros orígenes, de dejar todo a última hora, todo a última hora, ¿verdad? Y imagínate lo que le sucedió. Hablábamos de las 5 de las 10 vírgenes que pone el Señor de ejemplo ahí, hermano. Quizás unas vírgenes que estaban jugando, unas vírgenes, diría yo, irresponsables, unas vírgenes que dijeron, han de haber mirado que el aceite, hermanos, de sus lámparas se estaba agotando, ¿verdad? Pero vamos a ir a comprar al momento, cuando era ese momento que tenían que haber ido a comprar, porque estaban a la expectativa, estaban velando, hermano. Entonces Dios nos alerta de todo ello, hermano amado, para que nosotros no dejemos a última hora. Aquí habla de habiendo hecho. Eso quiere decir de que tu vida, mi vida, hasta aquí, hermanos, estemos realmente conscientes de lo que hemos hecho para el Señor, ¿verdad? Dios no nos ha mandado, hermanos, a que hagamos tesoros acá en la tierra, a que te levantes temprano al trabajo, a que llegues tarde, cansado, a reposar y hagas cantidad de dinero. ¿Te acuerdas tú de aquel rico insensato, verdad? Donde le dice a su alma, alma, hemos producido, mira cuánta producción tenemos. Se lo estoy parafraseando: derribaré los graneros y haré esto y haré lo otro. Cuando, hermanos, esa noche iban a llegar a pedir su alma, y dice, ¿de quién será lo que has hecho? Entonces, amado hermano, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que, hermanos, la prioridad sea Él en nuestras vidas, y que las añadiduras que vengan, pues las vamos obviamente a disfrutar mientras tú y yo vivamos sobre la tierra. Entonces, hermano, ¿en qué te has ocupado bajo la voluntad de Dios? Para la voluntad de Dios, ¿en qué te has ocupado, hermano? ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Para tu propia voluntad? ¿Para la voluntad del mundo o para la voluntad de Dios? Dios nos pide, hermanos, que nos empeñemos para que cuando estemos frente a Él, hermanos, y podamos decir, yo hice esto, yo hice lo otro, y podamos, hermanos, salir gozosos de la presencia del Señor. Porque, hermano amado, no va a ser triste pues que veamos que otro Dios les está dando los premios y nosotros solo nos quedemos mirando. Va a haber de ese tipo de gente, y va a ser de la gente que cuando estuvo en las iglesias venía, oía su culto, no se metía con nadie, se iba para su casa, nunca quiso involucrarse, hermanos, en el servicio al Señor, nunca quiso crecer en esa área. Entonces Dios dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Qué es eso de voluntad? Hermano, ese es el deseo de Dios. Ese no es el deseo humano, hermano. Ese es el deseo de Dios, su voluntad. Hablar de voluntad es hablar del propósito, hermano, de Él para con nosotros. Hablar de voluntad es hablar de la intención de Dios para con nosotros. Ese, hermano, es ese anhelo de Dios. Dios quiere que tú y yo, hermanos, vayamos sinceramente a buscar y hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios para con nosotros, dice la palabra de Dios, que es la santificación. Y santificación es vivir única y exclusivamente para Dios. Bendito es el Señor. ¿Por qué razón? Sigamos leyendo acá en el 37, hermano amado. Dice el verso 37, porque aún un poquito, dice, aún un poquito, hermano. Eso de poquito, hermanos, es que faltaba más ayer. Hoy en la mañana faltaba menos, y hoy falta menos, y ya falta poquito, hermano, ¿verdad? Falta poquito. Naturalmente, como cuando tú estás tomándote quizás una bebida deliciosa en un vaso y la vas mirando, hermano, y cada vez que pegas un sorbo la vas disfrutando y vas viendo lo que te va quedando, y dices, un poquito me queda y todavía tengo deseo más. Entonces así dice el Señor, falta poquito, hermano. ¿Para qué falta poquito? Y el que ha de venir vendrá. Hermanos, dice, no tardará. No tardará. Si el Señor dice no tardará, hermano, eso quiere decir que no va a demorar, va a venir. Estemos preparados, hermano, para aquellos que todavía no han tomado la decisión o no estemos preparados. Él va a venir, no se retrasará. Cuando nuestro Padre Dios le diga a nuestro Señor Jesucristo, ve a la tierra, Él va a venir, hermano. Quizás falten años, quizás falten meses, o a lo mejor semanas, o quizás días, hermano.
a lo mejor días, hermano. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, pero muy en cuenta. Estamos viviendo tiempos especiales. Iglesia, no te duermas. Iglesia, no te conformes. Iglesia, no te acomodes. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de reaccionar y decir: Señor, quizás no haya estado haciendo las cosas como tú me mandas a hacerlas a la luz de la palabra, pero hermano, yo creo que si Dios nos da oportunidad de vida de acá en adelante, hagamos lo mejor para el Señor. Es a Él que le estamos sirviendo. Yo siento en mi corazón, ¿sabes? Siento en mi corazón, y te lo confieso en el nombre del Señor, que nomás pase esta situación, que no va a pasar del todo, pero nomás haya esa oportunidad. Este espacio que tenemos aquí, estas 200 días, hermanos, van a ser insuficientes. Yo sé que mucha gente va a venir, mucha gente va, hermanos, a meditar para bien, y hermano amado, se va a venir a buscar de la presencia de Dios, y van a ser salvos multitudes. Yo creo que miles de personas van a venir, hermano. Yo declaro que este lugar es una puerta al cielo, hermano. Aquí van a entrar, hermanos, al cielo, la puerta angosta, el camino angosto. Se les va a enseñar de cuál es el diseño de Dios, hermano. Porque hoy en día hay muchas iglesias, alguien auguraba, decía yo, alguien profetizaba, no sé qué, hermano, que esas iglesias grandes donde no se predica de santidad, peligra que van a desaparecer, hermano. Peligra, hermano, realmente que la gente, hermano, va a perder la dirección, porque, hermano, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Por eso es que alguien me preguntaba, me decía: pastor, pero mira, somos pocos y esto y lo otro, y algunos de los pocos están yendo. Le digo: no te preocupes, hermano, sé de esos pocos que están quedando, ¿verdad? Pero porque eso sucedió cuando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo el apóstol Pedro al Señor: mira, Señor, le dijo, es dura tu palabra, mira cómo se están yendo, hermano amado. Y eso está sucediendo hoy en día. Gente que está más pendiente de la gente que se está yendo que de su vida, hermanos, cómo está para con el Señor. Está más pendiente. Mejor enfrasquémonos, ¿verdad?, en buscar más de Dios que de estar señalando, de estar juzgando o de estar mirando, hermano. Oremos por la gente que se está yendo, seamos un buen testimonio para ellos, hermano, para que Dios nos dé esa gracia, esa sabiduría, decirle: hermano, no te vayas, hermano, Dios no te ha fallado, hermano, el hombre es el que te ha fallado. Yo como líder te puedo fallar, pero del Dios que te hablo acá desde este estrado es un Dios poderoso, es un Dios que no falla. Estamos viviendo los últimos tiempos. Falta poquito, sí falta poquito, hermano. Definitivamente creo que es tiempo de que cada uno de nosotros reflexionemos, hermano. Vaya conmigo, por favor, a Santiago. Santiago capítulo 5, hermano amado, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dice, hermano, está hablando de la paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Hermanos, no te impacientes, no desmayes, no te desanimes, no dejes que el enemigo mine tu fe, tu confianza en el Señor. Dice aquí: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta hoy. No dice hasta hoy. No dice tened paciencia hasta mañana. No, hermano amado, dice dice paciencia hasta la venida del Señor. Yo solo sé que la venida del Señor está próxima. Yo solo sé que falta poquito. Yo solo sé que tú y yo tenemos que velar. Número uno, individualmente, y luego después velar en grupo, en iglesia, en familia. Hermanos, velar es estar a la expectativa. Velar es estarnos preparando. Velar es escudriñar las escrituras y ver qué más tiene, qué más que Dios quiere decirnos a nosotros. Eso es velar, esa disposición para las cosas de Dios. Hermano, por eso dice hasta la venida del Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Yo me crié, hermano, es una familia de agricultores, ¿verdad? Un lugar donde se cultivaba mucho la tierra. Y me recuerdo, mi padre era agricultor, hermano, se hacía grandes extensiones de cultivos. Me acuerdo cuando se sembraba el maíz, era creo que por esta época, si mal no recuerdo,
hermano amado. Entonces que comenzaban las lluvias allá por donde yo nací, hermano amado, y me recuerdo yo que yo chico, ¿verdad? Y veía cómo él llevaba trabajadores que él contrataba y hermanos, ya cultivos grandes, así araban la tierra y depositaban una semilla, decía yo, en el gran sol y toda la cuestión, decía, depositando una semilla, pero hermano amado, él la sembraba, él hacía una inversión. Él sabía que iba a haber una producción, hermano amado. Él esperaba, ¿verdad? Él estaba pendiente de mirar cuando, hermanos, de ese granito brotaba, hermanos, una plantita. Veía de cómo cuidar esa plantita, de cómo quitarle las hierbas, hermanos, que podían atrofiarla, de cómo fertilizarla, hermano, ¿verdad? Él estaba, hermano, esperando el precioso fruto que iba a dar la tierra a través de lo que él había sembrado. Y eso es un ejemplo precioso que el Señor nos da en esta mañana de cómo tú y yo tenemos que estar sembrando en el reino de Dios y con paciencia esperar el fruto, porque Dios es un Dios fiel, porque Dios es un Dios que va controlando todo lo que vamos haciendo, hermano, y Él es fiel y justo para dar lo que realmente tú y yo estamos esperando. El fruto, hermanos, de nuestra vida espiritual. Y dice, aguardando con paciencia. Aguárdate, hermano. Aguárdate, escóndete por ahí en el aposento alto, hermano. Escóndete ahí en el lugarcito de trabajo donde puedas leer la Biblia, donde puedas meditar. Ahí te estás aguardando, hermano. Ahí estás tú esperando. Ahí estás dando testimonio de que Dios es real en tu vida, ¿verdad? Hasta, hermanos, aguardando con paciencia hasta que reciba, dice, la lluvia temprana y tardía. Hay lluvia para ti, hermano. Hay lluvia de bendición temprana y tardía, hermano. Entonces dice el verso 8, hermanos. Tened también, dice, vosotros paciencia, paciencia, hermano, para esperar en el Señor y afirmar, dice, vuestros corazones. Necesitamos más. Te lo digo de corazón, necesitamos más afirmarnos. Necesitamos más creer, pero ya te dije, no es ese creer de boca nada más, sino tiene que ser, hermanos, de hecho, ¿verdad? Necesitamos afirmar, hermanos, con paciencia nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Y tenemos que confiar cada día más y más en Él, porque el Señor viene pronto. Quiero que vayamos al verso 11, siempre ese mismo capítulo. Dice el 11, he aquí, tenemos, dice, por bienaventurados a los que sufren. Hermano, ¿has tenido algún sufrimiento por causa de Cristo? ¿Estás sufriendo en este momento por causa de nuestro Señor Jesucristo? Porque va a llegar un momento que vamos a sufrir por Él. Es una realidad. Y lo que quiero decirte en esta hora, no te sorprendas. No te sorprendas. Hermano amado, somos bienaventurados cuando sufrimos por el Señor. Cuando nos vituperan, cuando nos dicen que no lo estamos haciendo bien, cuando nos critican, cuando nos juzgan, cuando aquí, cuando allá, hermano, que nos maltratan. Hermano, así lo hicieron con todos los hombres y mujeres del pasado, de acuerdo a la historia bíblica. Y aquí dice, tenemos por bienaventurados. Claro, fueron bendecidos. Dios, hermano, es un Dios fiel. Dios, hermano amado, sí ha dicho que tenemos que padecer como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero hermanos, van a venir las recompensas. Por eso dice, bienaventurados a los que sufren. Por eso así los tenemos, bienaventurados. Fueron benditos, ¿verdad? Como le dije, fue Abraham bendito, como fue Moisés bendito, como fue Pablo bendito, hermano. ¿Verdad? Todos los que realmente sufrimos por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, a la postre, vamos a ser bendecidos, es una realidad. Por eso dice acá, después del punto, dice, habéis oído de la paciencia de Job. Hermano, ¿ha leído usted el libro de Job? ¿Ha oído usted de la historia de Job, hermano? Y claro, lo recetamos cuando alguien está pasando una prueba. Hermano amado, ¿has pasado tú esas pruebas similares a las que ha pasado Job, a las que pasó Job?
Job con paciencia, hermano. Cuando se le acercó su mujer que había perdido sus hijos, había perdido todos sus bienes materiales, hermano. Le acercó su mujer, él con paciencia, hermano, le oyó lo que la mujer le dijo, le respondió, hermanos, con paciencia, ¿verdad? Y con sabiduría. Hermano amado, cuando la enfermedad, hermano, le llegó ese rasquín en su cuerpo, él con paciencia, hermano, rascándose, él nunca produjo una palabra, mencionó, hermanos, o dictó una palabra en contra del Señor. No, hermano, él estaba sometido a la voluntad de él estaba confiando en que Dios estaba en el asunto, en que Dios se iba a glorificar al final. Hermano, él no dijo despropósito alguno, ¿verdad? Del plan de Dios para su vida. No, hermano amado. Entonces, con paciencia, hermano, cuando llegaron los amigos de él a decirle: Job, arrepiéntete, en pecado has caído, Job, Dios va a tener misericordia. Job no había pecado. Mas sin embargo, él con paciencia, hermano, se enmudeció, se cayó, ¿verdad? No hablaba, hermano amado, solo oía. ¿Usted cree que no se necesita paciencia para ello? ¿Usted cree que cuando le dicen grandes mentiras, usted no va a querer ahí, hermano, salir con el gran garbo? Yo tengo la razón. No, él con paciencia, hermano. El ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, a la hora de la crucifixión: eres tú el rey de los judíos. Lo más que tú lo has dicho. Hermano, cuando lo vituperaban en la cruz del Calvario, hermano, mire con qué paciencia, hermano. Y esa paciencia nos la quiere dar o nos la quiere enseñar el Señor. Y habéis visto, dice, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios tiene un propósito precioso para con cada uno de nosotros. Eso es una realidad. Hermanos, quiero que vayamos ya para ir terminando a Lamentaciones. Lamentaciones en el capítulo 3, por favor. Vayamos, hermanos, para que veamos esta preciosa porción de cómo tú y yo tenemos que esperar con paciencia, esperar, hermano amado, en la confianza en el Señor. Es una realidad. La Biblia habla, antes de ir terminando, que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Quieres tú tener una confianza fuerte? Pues comienza a reverenciar, a respetar al Señor. Y esperanza tendrán sus hijos, dice, ¿verdad? O sea que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Tú quieres tener esa tremenda confianza en el Señor, pues respetémoslo a Él. Démosle a Él la prioridad, obedezcámosle a Él. Lamentaciones, le dije, capítulo 3, verso 21. Dice la palabra del Señor en el verso 21. Esto recapacitaré, dice, en mi corazón. Dice, en otras palabras, esto reflexionaré. Qué bueno es que reflexionemos, hermano. Qué bueno que esta palabra no quede como una más, ¿verdad? Sino como una palabra muy especial. Esto recapacitaré en mi corazón. No dice en mi mente, ¿verdad? No dice, hermano amado, en otra área, no, en mi corazón. Por lo tanto, dice, esperaré, ¿verdad? No nos queda más que esperar confiando en Él, hermano amado, con paciencia. El 22, por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por pura misericordia, no es casualidad, hermano. Algunos creen que por casualidad viven. Algunos creen que es un derecho que tenemos, que hoy nos vamos a acostar en nuestro lecho de descanso y mañana tengo que amanecer vivo. No, hermano. Es la pura misericordia de Dios. Entendamos esto, es la pura misericordia de Dios. Por eso, como decía esa alabanza, cada mañana al despertar y cada noche al descansar, agradezco tus bondades. Cuán importante es agradecer al Señor en todo tiempo. Por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. Y dice el 23, nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad, Señor. Ahora, ¿de qué tamaño es la fidelidad de usted para con Dios? Y dice el 24, mi porción es Jehová. ¿Quién lo dijo? Mi alma. Qué bueno, hermano, que todas nuestras emociones hagan de Dios esa porción. Que toda nuestra voluntad sea Dios su porción. Que todos sus sentimientos
sea Dios su porción. Como dijo aquí el salmista, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En Él esperaré. Y el 25, bueno es Jehová, dice, a los que en Él esperan, al alma que le busca. Mira, hermano, esto es al que confía en Él. La confianza en Dios trae bendición. La confianza de Dios en Dios, hermano, derrama su bondad. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Quizás en este momento hay muchas personas que todavía no han puesto su confianza en el Señor. Su confianza está en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Quizás en el presidente de esta nación, quizás en el dinero, hermanos, que has amontonado, quizás hasta este momento. Quizás ahí está tu confianza, esos proyectos, ¿verdad? Déjame decirte que todo eso va a quedar. La médula del cristianismo, de la vida espiritual, es el alma. El alma, por eso el alma que le buscan. Tenemos que buscar de Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo, hermanos, nuestro, qué sé yo, todo nuestro ser, hermano. El 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si tú eres un salvado, creo que nos hemos entendido con esta palabra. Dios te ha salvado. Dios me ha salvado. La salvación es por fe y por gracia, como dice Efesios 2:8. Pero ahora, mientras estemos con vida sobre esta tierra, tenemos que dar un buen testimonio de que en verdad tú y yo confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Si habrá alguien en esta hora que todavía no confíe en el Señor así incondicionalmente, quizás porque no tiene la seguridad de la salvación de su alma, te invito ahí donde estás, en pie o sentado, solo inclina tu rostro al Señor. Esto es una comunión íntima con Él. Esto es algo bien personal. Esto es individual, la salvación es individual. Obviamente hay una promesa preciosa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es una promesa, es algo que Dios dijo que lo va a hacer. Un salvado en una familia es garantía que los demás miembros van a ser salvados. Bendito es el Señor. Haz conmigo esta oración de fe, la oración del penitente le llamamos, la oración que hizo uno de los ladrones allá en la cruz del Calvario. Es confesar. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, dice su palabra, y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Así de corazón, dile: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo, Señor, que tú eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de corazón, perdóname, salva mi alma el día de hoy, escribe mi nuevo nombre en el libro del Cordero de Dios. Bendice mi vida, bendice mi familia. Ayúdame, Señor, a confiar desde hoy y para siempre, hasta la venida de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Con paciencia dile: esperaré. Dile conmigo: esperaré. Adorémosle a Él. Esperaré en ti. Esperaré en ti, en quietud y en paz. Tú me hablarás, oh Señor. Esperaré en ti.
Oh Señor, esperaré en ti. Esperar en el Señor es confiar en Él. Y confiar en Él es bendición. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga hoy y siempre por ser fiel al Señor, por estar buscando de su presencia. Esperamos, ¿verdad?, muy pronto estar acá para poder todos juntos alabar y glorificar el nombre bendito del Señor. Queremos bendecir también en este caso mío, a mi esposa, madre. Allá en la tradición celebran, ¿verdad?, estos días, hermanos, y nosotros los celebramos todos los días, pero bendice, hermano, a tu esposa, abrázala de mi parte, dile que le amas en el Señor, que estás muy agradecido con Dios por su vida, y derrama bendición sobre tu vida y la vida de tus hijos. La verdad que seríamos nosotros sin Dios y sin nuestras esposas. Son preciosos tesoros, ¿verdad?, que Dios ha permitido que nosotros podamos obtener. Son mujeres